Y ya está preparado Emilio López Gaveiras, que nos va a hablar sobre el tema de la educación y cuáles son los desafíos que presenta el futuro, su mini bio, y ya está preparado para su disertación. Emilio López Gaveiras se desempeña como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral desde el año 2025. Es un referente en el ámbito de la ingeniería informática y autor de varias patentes en BPM, con más de 4 décadas de trayectoria nacional e internacional. Emilio fue el primer director de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Austral y colaboró en la creación de la facultad y sus planes de estudio. Además, fundó Intersoft Sociedad Anónima, una de las primeras empresas de software del país, Fuego Inc. y TechGenesis. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí para esta charla. Me venía a la cabeza una frase que va más o menos así, que es: cuando había logrado responder todas las preguntas, de golpe me cambiaron todas las preguntas. Es una frase de un escritor uruguayo, Benedetti, y creo que refleja un poco ese vértigo, esa sensación de no sabemos a dónde vamos, que provoca este surgimiento de las nuevas tecnologías, en particular de la inteligencia artificial. Un poco la clave de lo que voy a hablar es en unir estos 3 puntos que se muestran en la transparencia: la tecnología, el saber y, lo más importante, el sentido. El desafío de educar en un mundo que cambia más rápido que nuestra comprensión. Ese es el desafío que de alguna manera queremos encarar. La curva del cambio. Esta curva del cambio, este gráfico que se muestra acá, es lo que se llama una curva exponencial. Siempre desde el Big Bang, en realidad, vivimos en un mundo exponencial. Lo que pasa es que si agarramos la panza de la curva, eso no parecía así, era muy parecido a un modelo lineal. Pero en los últimos años, especialmente en los últimos 50 años, esto se ha acelerado mucho. En los 60, Gordon Moore, que fue el fundador de Intel, la fábrica esta de microchips, predijo que los chips se iban a duplicar en velocidad cada 2 años y el costo iba a bajar a la mitad. Lo interesante es que esto se ha cumplido rigurosamente desde esa época. Y si miramos alrededor nos podemos dar cuenta que es así. En aquella época una computadora ocupaba una habitación completa y salían millones de dólares. Hoy tenemos más poder de procesamiento en el reloj que llevamos en la muñeca. Ya no crecemos linealmente, vivimos exponencialmente. Volviendo a otra forma de verlo, podemos mirarlo desde el punto de vista de cómo las tecnologías van acelerando. Por ejemplo, la electricidad, que comenzó a llegar a los hogares en el año 1880, tardó 40 años en llegar al 80% de adopción, y acá estamos hablando del primer mundo. O sea, esencialmente en aquella época, Estados Unidos y Europa. El teléfono, siguiente invención si se quiere, tardó 25 años en llegar a un 50% de adopción, también en el primer mundo. En cambio, nos acercamos un poquito más al presente, los smartphones en 8 años llegaron al 70% de penetración, y acá no estamos hablando del primer mundo, sino estamos hablando del mundo completo, incluyendo los países subdesarrollados, África. Vemos, por ejemplo, en África, gente que tiene smartphone y no tiene electricidad todavía en sus casas, y lo cargan en algún lugarcito en el centro de sus pueblos donde sí tienen electricidad. Y por acercarnos aún un poquito más cerca, el ChatGPT, en solo 2 meses llegó a 100 millones de usuarios. La tecnología acelera. ¿Cómo la podemos asimilar? ¿Cómo podemos incorporarla a nuestras vidas? Hay una analogía que se hace frecuentemente con las tecnologías, que es la analogía del agujero negro. Algunos lo sabrán porque les gusta un poquito la física, y otros habrán visto una película de ciencia ficción, siempre hay alguna que tiene un agujero negro. Para explicarlo muy rápido, un agujero negro es una
región del espacio donde la atracción gravitatoria es tan fuerte que no puede escapar ni siquiera la luz. Con lo cual, hay una región de ese agujero negro, que se llama el horizonte de eventos, donde no podemos saber lo que hay adentro. No podemos saber porque ni la luz sale para ahí afuera. Y es más, en el centro del agujero negro, las leyes de la física que hoy conocemos, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, ya no se aplican. Hay distintas lucubraciones de que lo puede ser, pero la realidad es que no sabemos cómo es la física dentro de un agujero negro. Esta analogía nos sirve para el tema de la tecnología. La tecnología, que acelera exponencialmente, como vimos antes, más allá de un determinado horizonte de eventos, no sabemos cómo va a decir. Entonces, si les dicen que dentro de 40 años, o inclusive de 30, vamos a estar haciendo X, están haciendo especulaciones, ciencia ficción. La realidad es que no sabemos cómo va a ser la tecnología en ese momento, con esta idea de ese horizonte del cual no podemos mirar más allá. Y a ese horizonte nos seguimos acercando, ¿sí? Un poco por curiosidad, quizás a veces con un poco de inconsciencia. La singularidad tecnológica es ese punto, cuando se habla de singularidad, donde las cosas se nos van a escapar de nuestra comprensión. Creo que acá nos conviene saltar y hablar un poco del futuro del trabajo. Ahí juego un poquito en el slide con este concepto de human race, usando el tema de que race en inglés significa carrera y también raza. Entonces, futuro del trabajo es un poco esa carrera para el humano, para la raza humana, de seguir siendo humano. Y acá podemos ver cosas que hemos dicho durante los años. Por ejemplo, que solo un humano podía jugar al ajedrez, o que solo un humano podía componer música, o que solo un humano podía escribir un texto coherente, o conducir un auto, o improvisar jazz, hasta que dejó de ser cierto. Entonces, es muy difícil plantarse hoy en día y decir, pero esto solo lo van a poder hacer los humanos. Esta parte del trabajo solo es algo que se puede hacer con humano, porque no sabemos hasta dónde va a llegar y va a ser más. Lo que sí, ese trabajo tiene que tener un sentido, y es ahí donde sí entra el ser humano. Otra manera de pensar, dar vuelta a esta pregunta, es preguntarnos para qué trabajamos. Históricamente, una respuesta habitual a esto era que trabajábamos por dinero, para juntar el dinero para poder subsistir. A lo mejor, en el caso de que no termine en una distopía toda la inteligencia artificial, supongamos un futuro un poco más prometedor, va a aumentar la productividad violentamente, como viene aumentando con el uso de otras tecnologías. Con lo cual, podremos quizás trabajar menos para sobrevivir y pensar un poco más en las otras razones por las que trabajamos. Por ejemplo, por vocación, porque nos gusta, porque sentimos que eso que hacemos nos identifica, nos hace más nosotros mismos. O también por placer o juego. Mucha gente, un pintor, por ejemplo, trabaja por vocación, porque le gusta pintar, pero también siente esa sensación de placer cuando está pintando. Acá la idea es que el trabajo no solo nos da sustento, sino que el trabajo le da sentido a la vida de las personas. Bueno, y así como pensamos esto con el trabajo, también lo podemos pensar en otras áreas de nuestra vida, de la vida del ser humano. En particular, por mi cargo actual, por ser una persona que está en la educación, me interesa el pensar para qué vamos a venir a la universidad, para qué vendremos a la universidad el día del futuro. La realidad es que, especialmente después de la revolución industrial y mucho más en los últimos 100 años, la respuesta más habitual era: venimos a la universidad para luego poder conseguir trabajo, para capacitarnos en cosas que nos permitan ganarnos mejor la vida, trabajar en algo de lo que nos gusta. Pero acá les hago una invitación. Tomemos una máquina del tiempo y viajemos a la antigua Grecia. ¿Se imaginan en la antigua Grecia a Platón caminando por el ágora con sus discípulos,
¿Se imagina que la gente que iba a verlo y a escucharlo a Platón iba para conseguir trabajo? ¿O iba quizás para cultivar el saber? ¿O iba quizás para el placer de sentir y de compartir con otros que le podían transmitir sabiduría? Creo que esto nos da una pista también de cuál va a ser la universidad del día del futuro. La idea es pasar de la información al sentido de la información. La inteligencia artificial nos puede promocionar datos, nos puede proporcionar información. Antes íbamos a la universidad, entre otras cosas, para adquirir esa información. Si la universidad es lo único que sigue haciendo, está destinada al fracaso. La universidad lo que nos tiene es que preparar nuestro criterio para poder procesar esa información. Hay un modelo de un académico, Joseph Aoun, que intenta llevar esto a 3 pilares, y el modelo se llama Humanics. Los 3 pilares que él habla son la técnica, que sí la vamos a precisar para poder entender la tecnología a nuestro alrededor, los datos, no desde el punto de vista de analizar los datos científicamente, sino de tener el criterio de comprender qué es lo que eso nos está mostrando. Y, por supuesto, lo más importante de esto es la humanidad, porque esos datos, esa técnica tiene que dar sentido al ser humano. Y ahí es donde entra el juicio ético, la empatía, el sentido, como decíamos al principio. Nos podemos plantear también de otra manera, y usando este modelo de Humanics, si estamos enseñando lo que importa, si estamos generando personas adaptadas para trabajar con las nuevas tecnologías, o si estamos generando personas libres, con pensamiento crítico, con la capacidad de redefinir esas nuevas tecnologías. La diferencia es muy importante, es personas libres versus personas adaptadas. Vale la pena detenernos en la otra punta, que es el rol del docente y la comunidad, en la comunidad educativa. Acá les quiero, para los que hayan visto la película, La Sociedad de los Poetas Muertos, las que no lo hayan visto, les recomiendo que la vean. El protagonista de la película es un docente, está interpretado por Robin Williams, donde busca hacerles ver a los estudiantes las cosas desde otro punto de vista. De hecho, hay una escena donde los hacen subir al escritorio del profesor para que vean el aula desde otro punto de vista. Acá es la idea donde el docente va a ser una guía y un facilitador, que va a potenciar a los alumnos que por ahí la información la van a estar estudiando ellos o recibiendo de otro lado. Y la universidad en sí va a ser no un conjunto de aulas donde llegamos para que nos transmitan información que nos va llenando la cabeza, sino un espacio humano, un espacio como el Ágora de Platón, donde podamos compartir, vivir experiencias a un nivel más profundo que la inteligencia artificial nos pueda dar. Para terminar, el desafío no es técnico, el desafío es profundamente humano. La tecnología avanza, pero nosotros decidimos darle el rumbo y darle el sentido. El tema no es simplemente adoptar tecnología, la tecnología puede ser muy prometedora, es una oportunidad única, pero el tema es que esa tecnología nos lleve a algún lado. Entonces, lo importante es saber a dónde queremos ir. Muchas gracias.